Cristo quiere restaurar toda relación rota, quiere unir lo que se había despegado por el pecado. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Qué gusto volvernos a reencontrar en este espacio. Para mí, como siempre, es un placer que nos acompañen y bienvenidos si es la primera vez que están visitando este canal. Mi nombre es César Eduardo y acá hablamos acerca del análisis, la extracción de puntos de la escuela sabática. En esta oportunidad tenemos algunos puntos para destacar que estoy seguro que van a ser de gran bendición para nuestras vidas porque acá precisamente tratamos de ponerlo o de explicar la escuela sabática de manera práctica para que nosotros podamos introducir todos estos nuevos conceptos en la cotidianidad de nuestras vidas. Antes de iniciar con el tema, antes de desarrollarlo, siempre pedimos una oración para que sea el Señor quien nos dirija. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones de esta semana. Pedimos, Señor, que el tema que vamos a tocar, que vamos a desarrollar, sea para tu honra y tu gloria, que tú seas quien nos dirija, quien seas quien nos bendiga, Señor, y ayúdanos, Señor, a reconciliarnos. Ayúdanos a abrir por completo las puertas de nuestro corazón, que tú habites en él y que toda impureza que haya en él sea transformada por ti, Señor. Quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender aquellas situaciones que quizás se nos hicieron difíciles en la semana, pero que a través de este análisis y de este estudio puedan ser clarificadas todas las dudas y nos ayudes entonces a ponerlas en práctica en nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien amigos, el trimestre avanza, ya quedan después de esta semana, después de este tema número 9, quedarían unos 4 más para finalizar con el trimestre entonces del estudio de Filipenses y Colosenses. Sin duda alguna ha sido un estudio de gran bendición y espero que para ustedes que nos ayudan a distribuir los videos, nos sigan entonces colaborando con esa parte para que más personas, como siempre los digo, más personas puedan unirse y más personas puedan también saber, conocer y aprender de la Biblia y de estas lecciones prácticas que nosotros intentamos, como siempre, distribuir y desarrollar. El título para esta semana es Reconciliación y Esperanza. Como siempre, vamos a leer nuestro versículo allí que estuvimos estudiando, meditando, y en esta oportunidad por primera vez no se encuentra ni en Colosenses ni en Filipenses, sino que se encuentra en el segundo libro de Corintios. Ahí está el capítulo 5, el verso 21, que dice lo siguiente: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Sin duda alguna, este versículo habla de un misterio, habla quizás de algo que nosotros en nuestra capacidad de ser humano no podamos entender. ¿Cómo es eso que Dios entonces envía a su Hijo para que se vuelva pecado por nosotros para que nosotros lleguemos a su justicia? Y fíjense que el hecho de llegar y decir que Jesús se volvió pecado no lo convierte en pecador. Por el contrario, Él tomó entonces toda culpa de pecado para que nosotros pudiéramos ser justos, Él venciendo al pecado. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento hay varios ritos en el que habla de las impurezas. Si algún elemento puro era tocado por un elemento impuro, este elemento que era puro entonces terminaba pudriéndose. De esta manera sucedió totalmente lo contrario con Cristo. Cristo, un ser puro, vino a este mundo y no se contaminó y por el contrario pudo entonces a través de su ministerio, a través de ese misterio también divino de la encarnación y de todo lo que conllevó el estar acá en la tierra, no logró entonces ser contaminado por el pecado y nos abre las puertas a ese camino que nosotros debemos
llegar o mejor dicho, a que nosotros debemos apuntar a través de estar en Él y a través entonces de mantenernos con Él. Y más adelante voy a estar desarrollando este punto porque me pareció súper interesante de esta semana. De tal manera entonces que Jesús logró la reconciliación. Pero ¿quién estaba peleado? ¿Por qué Jesús logra una reconciliación? ¿Por qué entonces al inicio del video hablo de que precisamente Cristo va a unir lo que se había despegado, lo que se había roto? ¿Por qué tiene que restaurar una relación? Bueno, como la Biblia lo explica, allí en Génesis 3, Dios preguntó por una de sus creaciones. Nos referimos a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Adán se había escondido después del pecado, Adán huyó, la vergüenza de haber caído lo hizo pensar que Dios no lo iba a perdonar, le hizo pensar que de una u otra manera no iba entonces a haber ese perdón, esa restauración. Y eso entonces hizo que Adán se alejara. Figuradamente o simbólicamente, hoy día también estamos alejados del Señor. El pecado entonces nos ha hecho abrir una brecha gigantesca. El Señor sigue estando allí. El Señor sigue queriendo que cada uno de nosotros que somos sus ovejas volvamos al redil. Y el pecado entonces nos vuelve impuros, nos vuelve orgullosos, nos vuelve autosuficientes, nos hace creer que no solo y a través de nuestros pensamientos, de lo que nosotros estudiamos, de cómo nosotros desarrollamos las ideas o las decisiones que tomamos, no incluyamos a Dios, y eso entonces nos hace ser seres orgullosos, no dependientes. Bueno, la lección de esta semana nos invita nuevamente a que nos estrechemos, a que permanezcamos entonces en el Señor, que el Evangelio consta de tres partes. Una de ellas es que Jesús entonces murió por nuestros pecados. Éramos incapaces de lograr la salvación por nosotros mismos. Así hagamos 20.000 obras de caridad, así donemos todo nuestro salario a los más necesitados, así tratemos de no tener pensamientos impuros, de no hacer cosas malas ante los ojos de Dios, de guardar todo tipo de reglas ahí establecidas en el libro de la ley o en cuanto a los mandamientos, pero es imposible que nosotros en nuestra condición de ser humanos lo logremos. Entonces, por eso vino Jesús, por eso murió por nuestros pecados, y entonces nosotros, al aceptarlo, ya hemos recibido esa justificación. Esos son los dos primeros puntos allí del Evangelio. ¿Cuál es el tercero? Mantenernos. Es el más difícil. Ya nosotros en un pasado entonces recibimos el perdón. Ahora en el presente Jesús está intercediendo y está ministrando por nosotros. El futuro no existe, pero el futuro se condiciona a que si nos mantenemos en él, recibiremos entonces el premio de la vida eterna, no en este mundo, en el venidero. De tal manera que el tercer punto es más difícil porque lleva a una relación diaria, a mantenernos, a permanecer, a estar, pero de manera continua. Hace unos meses estaba haciendo un entrenamiento con mi perro y me parece bastante interesante hablar sobre este tema para ilustrar lo que significa mantenernos. Dentro de la lección que estaba recibiendo mi perro, la instructora solo pronunciaba una sola palabra. Ella se movía por todo el salón y mi perro tenía que tratar de mantenerse donde él estaba. Y la instructora solamente utilizaba una palabra: stay, 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 que en inglés significa permanecer o mantenerse. De esta manera, nuestro perro logró mantenerse, a pesar de tener allí ciertas distracciones como juguetes, comida, agua, incluso otros perros, y la instructora logró entonces adiestrarlo. Este cuento, esto que les estoy compartiendo, nos ayuda entonces
a ilustrar, a reforzar cómo nosotros podemos mantenernos. Al igual que el instructor con mi perro, ese instructor pudiera ser Jesús, quien nos invita a quedarnos, a permanecer, a mantenernos. Y todas aquellas distracciones que nuestro perro estaba recibiendo somos nosotros con las distracciones de este mundo, con situaciones de trabajo, con tentaciones, con situaciones que se presentan diarias, en donde a veces se debilita nuestra fe, en donde a veces nosotros sufrimos, en donde a veces nosotros sentimos que ya no podemos más. Jesús entonces nos dice, permanece, está conmigo, permanece, stay with me. Y a veces es fácil, a veces sabemos la teoría, pero ponerlo en práctica es difícil. Por eso es que entonces es tan importante el estudio y el repaso de las lecciones diariamente, para que nos vayan entonces a nosotros a recargar a pesar de todo lo que nos rodea, para que a nosotros también nos dé nuevos temas para nosotros echar mano. Ayer le contaba a mi esposa que fui a un lugar más o menos como a 25, 30 minutos. No había cargado mi teléfono, tenía que utilizar el teléfono para hacer algunas cosas, no tenía cargador. Yo digo, bueno, lo voy a dejar acá para que no se me consuma la batería y empiezo a orar. Y empecé a orar a tal punto que llegué al lugar, estuve allí, me regresé a casa, le digo a mi esposa, me quedé orando y le pedí al Señor que quiero escuchar su voz. En la noche vamos a la iglesia, el culto de miércoles, y el pastor toca un tema, Deuteronomio 8:2, de cómo escuchar la voz de Dios. Otra condicionante, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles, aprenderemos entonces a escuchar la voz de Dios. ¿Esto está conectado? ¿Esto es casualidad o causalidad? Yo estoy seguro que es causalidad porque el Señor tiene todo milimétricamente calculado y planificado para que nosotros entonces estemos en una vida llena de armonía, de paz, de tranquilidad, cuando nosotros decidimos permanecer, cuando nosotros decidimos continuar. Y eso me da pie entonces a desarrollar el último punto. Si estamos firmes y constantes, vamos entonces a desarrollar una obra constante, vamos a desarrollar la obra, va a tener frutos, sabiendo entonces que lo que nosotros hacemos no es en vano en el Señor, así como lo dice Primera de Corintios 15:58. Estén firmes y constantes. Y de eso se trata, para aprender entonces a seguir la dirección del Señor, para entonces tener prosperidad en nuestras vidas, tener paz, tener calma. El plan de Dios a veces nosotros lo cuestionamos porque queremos las cosas de una vez. A veces nosotros lo cuestionamos porque no salen. A veces nosotros escuchamos y estamos allí como que Señor responde, di algo. Y el Señor no dice nada, pero allí el Señor también está trabajando. Y en eso entonces consiste que si nosotros permanecemos en Dios, vamos entonces a tener ese plan eterno. Vamos entonces a tener esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, porque vamos a saber cómo movernos y cómo dirigirnos. Y menciono esto porque Pablo logró entonces escribir gran parte del Nuevo Testamento, incluido entonces algunas cartas, algunos escritos, pero quizás este plan no lo tenía Pablo pensado, pero Dios sí lo tuvo pensado porque en la cárcel fue el momento exacto en donde él tuvo tiempo, tuvo quizás la mente más despejada, no estuvo tan abrumado y confeccionó todo para que el Señor hiciera de él o él se dejase utilizar como ese pequeño instrumento multiplicador de la fe. A pesar de que no podía moverse libremente, decidió entonces hacer nuevos líderes que transmitieran el mensaje. Y así sucede en nuestras vidas. Nosotros hoy día queremos cambiar de trabajo, nos sentimos abrumados,
el dinero no nos rinde, queremos mudarnos, queremos hacer una cosa, queremos hacer la otra. Calma, el Señor ya tiene el plan designado en nuestras vidas. Solo hace falta entonces permanecer en Cristo. Fíjense que generalmente allí en Colosenses 1:25 hay una palabra que se traduce como administración. Sin embargo, en griego, la palabra original es oikonomía, usada en un sentido que se refiere a la manera que Dios ordena las cosas. Dios la ordena perfectas. Nosotros creemos que en nuestra imaginación, en nuestro pensar están perfectas, pero no están perfectas. El Señor tiene mejores planes que nosotros. El Señor tiene los planes que sin duda alguna nos va a hacer crecer y se van a ajustar mejor a nuestras necesidades y a lo que nosotros queremos realizar. De tal manera que Cristo en nosotros, cuando permanecemos en Cristo, Cristo está en nosotros. Y esta expresión también la vemos en Colosenses 1:27. Se refiere entonces a la permanencia de Jesús en el corazón de nosotros en virtud de la fe, a través de esa comunión, a través de ese desarrollo constante de relación. Allí entonces está Jesús. La presencia de Cristo entonces en nuestra vida hace posible que Él nos una entre el cielo y nosotros, sea ese puente, sea ese enlace, tal cual como lo menciona el título del trimestre, que Jesús une entonces el cielo y la tierra. Bueno, que Jesús una nuestras vidas con el cielo, en un sentido de que estamos apuntando hacia la vida eterna, hacia el plan eterno y a través de la permanencia precisamente en Jesús. Es difícil, pero a través de la fe, a través de la oración y a través de esa comunión vamos a poder entonces obtener ese regalo eterno de la salvación y vamos entonces a estar, mientras que llegue ese momento, a vivir en calma, con tranquilidad, con paz y con paciencia. De esta manera entonces quiero concluir mi video, como siempre, no sin antes pidiéndoles que nos ayuden, como siempre, a esparcir los videos que estamos realizando por sus grupos de contactos para que más personas entonces nos puedan escuchar. La intención no es que yo me haga popular. La intención no es que en un momento determinado digan, vamos a abrir el video de César porque habla bien, porque explica de una manera bonita. No, la intención es que más personas puedan aprender de manera práctica la Biblia con estos videos, que sea solo una herramienta, que sea solo un punto de vista, que cuando vayamos a la iglesia entonces podamos interactuar, podamos intervenir, podamos tener puntos de vista y también para aquellas personas que no conocen de nuestra fe, de nuestra manera de nosotros hablar de la Biblia o de nuestro comportamiento como seres humanos, también se vayan interesando. Es una bonita manera de predicar. Por eso siempre apelo a que nos ayuden a distribuir los videos y entonces así poder hacer que más personas puedan captar este mensaje. Me despido entonces deseándole un feliz día de preparación, un feliz sábado, que la paz del Señor los acompañe a cada uno de ustedes y si es su voluntad, reencontrarnos entonces la próxima semana.